Tema: monografía. Las monografías son publicaciones de información tanto digitales como impresas, que representan distintos aspectos de un solo tema, de manera organizada y dan a conocer sus datos más relevantes. Es de gran utilidad con las personas que requieren conocer información sobre temas específicos. Procesos para escribir una monografía. 1. Planea la monografía y establece un índice de temas y subtemas. 2. Busca y registra la información. 3. Escribir el primer borrador. 4. Completar el contenido del borrador. 5. Revisa y corrige diversos aspectos del borrador. Antes de escribir la monografía tienen que entender sobre la importancia y la utilidad que tendrá su texto, tanto para ustedes como para otros. La monografía puede darse a conocer mediante una publicación que le permita la compilación de distintos textos que ustedes realicen, por ejemplo, la entrevista o antología. Vamos a investigar sobre el universo. Anota lo que sabes del universo. Ejemplo: estamos en un lugar del universo. Hay planetas, meteoritos, soles, estrellas. Piensa aspectos del universo que serían muy interesantes que conozcas. Esto le permitirá tener una mejor idea de la información. Haz una lista de tus intereses. ¿Qué es el universo? ¿Hay otros tipos de vida? ¿Qué habrá en otras galaxias? ¿Cuántas estrellas hay en nuestra galaxia? ¿Se creó el universo con el Big Bang o de otra forma? Relaciona las listas de conocimiento, preguntas con los temas y subtemas de los índices. ¿Qué subtemas comparten los índices? ¿Qué índice aborda el concepto de migración, aspectos geográficos y consecuencias? ¿Cuál aborda el tema respecto a un país? Propuesta: concepto del universo, aspectos de energía y espacio y tiempo, características del universo, composición, galaxias, estrellas, planetas, sistema solar, origen y edad del universo, origen de la teoría del Big Bang y otras de la teoría que tienen 14 millones de años. Propuesta el índice para desarrollar su monografía. Para hacerlo considera lo siguiente: ¿qué aspectos sobre el tema les interesaría destacar a ustedes? ¿De qué manera refleja el índice de las listas de conocimiento y las preguntas? Busca y registra la información para saber del tema. Se conoce el nombre del universo al espacio al que gravitan los astros, organizados en el sistema conservando la armonía inalterable. Las dimensiones del universo no han sido precisas aún y la cantidad de astros o cuerpos celestes que gravitan en él. Su exploración, iniciando recientemente aún las circunstancias del momento a los astros conforman el sistema planetario solar, mediante los viajes espaciales que constantemente recogemos de información de él para comprender un pequeño sector de lo que es. La grandiosidad del universo lo apreciamos en una noche despejada. Destacan las limitadas estrellas como si encontráramos fijas, cometas, asteroides que pasan. Un satélite que nosotros tenemos cerca es la Luna, y todos son estudios que se han dado origen con astronomía y astrofísica. Las teorías que explican el origen del universo. Las tres teorías sobre la expansión del universo son: A. La teoría de la gran explosión. B. La teoría del universo estacionario. Y C. La teoría del universo pulsante o cíclico. En este recuadro pueden hacer una breve pausa para ver las siguientes teorías. Primer borrador. A. ¿De qué fuente extrajiste la información? ¿De qué fuente se obtuvo cada información? C. ¿Cómo se registran los datos de la publicación de cada fuente? D. ¿En qué orden se representa la información y en qué partes se rodean para lograr un texto lógico y comprensible? Contesta el siguiente recuadro. Ahora hace falta incluir la introducción, la conclusión y el apartado de referencias. 1. Introducción. ¿Cuál es el tema o aspectos de su centro de su monografía? Con base a la información central del texto. ¿Por qué es interesante o importante leer sobre el dicho tema? ¿Qué subtema aborda su texto? 2. ¿Qué datos o información de su texto les guiará que los lectores no olvidarán? ¿Qué mensajes les gustaría dar a los lectores sobre la información central del texto? 3. Apartado de referencias. Ordena las fuentes alfabéticamente iniciando por el apellido del autor. Pueden hacer una breve pausa para leer la versión 1 y versión 2. Cuando se escribe un texto informativo, las ideas deben de representarse de tal forma que el lector pueda comprenderlo, ya que algunos aspectos se tienen que considerar como lo general en particular.
Se comienza dando información más abstracta o conceptual y se sigue con la exposición de casos específicos o ejemplos que permitan comprender mejor el concepto al lector. Problema y solución. Se escribe primero de lo que resulta problemático y después se propone de una forma para poder comprenderlo o combatirlo. Cronológicamente, se presenta una consecuencia de hechos por el orden en el que ocurrieron. Orden. La información presentada debe ser suficiente. Coherencia. El texto trata de sobrepasar el mismo asunto para evitar asaltos entre subtemas que podrían generar confusión. Revisa el párrafo y trata de reconocer lo que generan las ideas resulten confusas. Trata de que el párrafo sea claro y coherente. Determina en qué consiste el problema y cada uno y cómo podría corregirse. Cuando se escribe un texto informativo, las ideas deben de representarse de tal forma que el lector pueda comprenderlo, de lo general a lo particular. Se comienza dando información más abstracta o conceptual y se sigue con la exposición de casos específicos o ejemplos que permitan comprender mejor el concepto inicial. Problema y solución. Descríbelo lo que resulta problemático y después propone una forma de comprenderlo o combatirlo. Cronológicamente, se representa en una consecuencia de hechos en el orden en el que ocurrieron. Orden. La información debe de presentarse en un orden lógico. Suficiencia. La información representa debe ser suficiente. Coherencia. El texto debe de tratar sobre el mismo asunto para evitar asaltos entre subtemas que podrían generar confusión. A. Verifica que las ideas de los párrafos estén ordenadas. Si hay algo, deberán de presentarse antes o después. Márquelas con flechas. También si encuentras párrafos con información insuficiente o asaltos entre diferentes subtemas. En este caso, observa si hay ideas podrían enriquecer explicando las circunstancias que ocurren. Por ejemplo, el lugar, tiempo o en la manera de cómo suceden. Los complementos circunstanciales son palabras o frases que dan información sobre la acción que realiza el sujeto. Pueden indicar tiempo, modo o lugar, entre otras circunstancias. Son muy útiles para escribir los textos informativos, ya que permiten dar al lector información complementaria sobre lo que se escribe. La información más sencilla de localizar es haciendo estas preguntas. ¿Cuándo? Tiempo. ¿Dónde? Lugar. ¿Y cómo? Modo. Usa el recurso informático que son los complementos circunstanciales para saber cómo verificar las ideas estén completas e incluyan la información que permitan entender el texto de lo que estás explicando. Durante la fase anterior se enfocaron en mejorar el orden de las ideas de su monografía y en asegurarse de que su estructura era adecuada. En fase se concentra la revisión de cuáles elementos les permitan garantizar una mejor comprensión de la relación que existen entre las ideas de su texto. Pueden hacer una breve pausa para leer la versión A y la versión B de los textos. Los conectores son palabras y frases que enlazan ideas, los cuales facilitan a los lectores de la comprensión de lo expuesto. Tipo de conectores y su función. Causa y efecto. Expresan cuáles son las razones que producen un hecho y las consecuencias que contiene, por lo que consiguiente, debido a que ya, pues, ¿por qué? Orden. Establece las consecuencias existen entre un conjunto de ideas. Las iniciales introducen las primeras ideas, para empezar como punto de partida. Los de posteridad introducen las ideas que aparecen después de las primeras. Por otro lado, por una parte, posteriormente, después, de esta manera. Los finales introducen las últimas ideas o conclusiones, para concluir por último, para cerrar, en último lugar, finalmente. Los lectores pueden distraerse o confundirse cuando una palabra o grupo son relacionadas o parecidas. Aparecen varias veces en un fragmento corto, por ello deben de evitarse en estas repeticiones. Lo anterior se puede lograr de tres maneras. Sustituir la repetición de un sinónimo o frase que transmita la misma idea. Pronombre personal, él, ella. Posesivo, su, sus o demostrativo, este, esa, aquel, para reconstruir el término repetido. Eliminar las palabras si esta puede sobreentenderse. Gracias por su atención.